Hemos culminado ya el mes de hablar sobre el diseño original de Dios para la familia, que estuvimos durante el mes de junio, y hoy retomaremos nuestra introducción al Sermón del Monte. Y para eso vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Mateo 5, capítulo 38 al 42. Y el título es Una justicia mayor, respondiendo a nuestros ofensores. Para eso vamos a orar al Señor nuevamente. Señor bendito, sosténnos. Hemos cantado a tu nombre, hemos exaltado tu nombre, lo hemos celebrado a través de cánticos espirituales, pero hemos reconocido el glorioso perdón que hemos recibido también en Cristo Jesús. Y eso, además de ser una gracia inmerecida, también es una gran responsabilidad, porque debemos actuar consecuentemente a ese perdón recibido. Ayúdanos, te lo rogamos, a meditar en tu palabra, que la misma puede darnos luz, sabiduría y entendimiento, por medio de su Espíritu Santo, sea aplicada a nuestro corazón en cada área que sea necesario y que podamos responder a esa obediencia que demandas a tu pueblo, a tu iglesia, y que podamos tener evidencias en nuestra propia vida de esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una justicia mayor respondiendo a nuestros ofensores. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Recordemos que luego de la pausa que tuvimos con respecto al mes de la familia, estábamos considerando el Sermón del Monte y estábamos en la sección, estos pasajes corresponden a la sección de la justicia del cristiano, y estábamos considerando algunas ilustraciones referentes al Señor Jesús que las estaba dando a sus discípulos, que empezaron desde el versículo 21 de Mateo 5, en donde Él estaba enseñando cómo se veía o cómo se manifestaba esa justicia en la práctica, esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Desde el versículo 21 del capítulo 5 vimos la primera ilustración que se refería a la ira o al enojo, lo cual estaba relacionado al sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Luego avanzamos a la segunda ilustración, que era referente a la codicia, relacionado al séptimo mandamiento, no adulterarás. Avanzamos entonces en la tercera ilustración, en la cual vimos que estaba muy relacionada a la segunda, en lo referente a la fidelidad en el matrimonio y el divorcio. Pero luego llegamos a esta cuarta ilustración, la cual evidentemente vimos, y antes de hacer la pausa, en los versículos 33 al 37, eso tenía que ver con nuestra honestidad y prudencia al hablar. Esta cuarta ilustración se enfatizó cómo los discípulos deben de tener suma importancia en cumplir con los juramentos o con sus palabras. Ahora hemos llegado a este desarrollo de entender cómo es la justicia de los escribas y fariseos, cómo no es la justicia de los escribas y fariseos o cómo debería ser. Entonces el Señor nos va a mostrar dos ilustraciones más que se distinguen de la justicia, que se distingue en la justicia de los cristianos. Esta quinta ilustración que veremos hoy será en lo referente a nuestras respuestas personales e individuales hacia aquellos que nos ofenden, y la siguiente semana hablaremos un poco del amor práctico. En la sexta ilustración hablaremos del amor práctico que debe de ser demostrado hacia quienes se consideren nuestros enemigos.
Si hay una sección de este sermón que ha sido muy mal entendido a lo largo de la historia, de un extremo u de otro extremo, es precisamente este pasaje o esta sección del pasaje. De hecho, para muchos, la perspectiva del Señor Jesucristo puede sonar muy radical, pero esperamos el día de hoy poder identificar esta gran necesidad de poder vivir de esta manera en medio de una sociedad en donde los derechos personales tienen una alta prioridad, al punto de las que vemos represalias, venganzas, y buscando obtener lo que uno dice merecer y convirtiendo eso en la norma y no en la excepción. A veces incluso se disfraza mucho de estas actitudes o acciones, se disfrazan a través de un espíritu engañoso, donde verdaderamente lo que hay es ira, venganza hacia el prójimo y no verdadera justicia. Veamos entonces esta justicia mayor respondiendo a nuestros ofensores en 3 puntos principales. La respuesta que enseña la ley, que es justicia y retribución. Primer punto, la respuesta que enseña la ley. Segundo punto, la respuesta que enseñaban los fariseos y escribas, represalia y venganza. Y tercero, la respuesta que enseña Jesucristo, retribución y autocontrol. Vamos al primer punto entonces, la respuesta que enseña la ley, justicia y retribución. Dice el pasaje de Mateo 5, 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. A pesar de las diversas interpretaciones y conclusiones a las cuales han llegado algunos a la luz de estos pasajes, e incluso, como veremos en un momento más, los extremos hacia los cuales habían llegado los escribas y fariseos, es importante considerar primero que esta cita o esta expresión que Jesús menciona a los escribas y fariseos y que ellos tomaban como parte de sus ordenanzas y su práctica, esta expresión sí era parte de, o sí proviene directamente de la ley mosaica. Es decir, la expresión oral de los rabinos en esta sección sí provenía de la ley mosaica. Es decir, el código legal que recibió Moisés de parte de Dios y donde se estipulaban diferentes regulaciones morales y civiles. Primero se entregó esta ley a través de la conocida los 10 mandamientos. Eso fue en Éxodo 20. Luego vemos en el mismo Éxodo, de capítulos 21 hasta el 23, se desarrollaron una serie de enseñanzas, serie de ordenanzas de parte de Dios para aplicar la norma moral a la vida y a la práctica de la joven nación judía que estaba empezando. Pero el énfasis, evidentemente, de todas estas regulaciones en los capítulos 21 al 23 de Éxodo, estos énfasis procuraban evitar daños en las personas y procuraba también cuidar o proteger la propiedad individual. Sin embargo, es importante ver en la Escritura a quienes fueron dadas principalmente algunas de estas instrucciones o regulaciones. Cuando consideramos el contexto del Antiguo Testamento, nos encontramos con la expresión ojo por ojo y diente por diente. Y esta expresión se menciona por lo menos en 3 ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero en todos los escenarios cuando se menciona o cuando se lleva a cabo estas acciones o evaluaciones, en todas esas ocasiones se refiere a las autoridades civiles. Es decir, esta expresión de ojo por ojo, diente por diente, fueron dadas a jueces o magistrados que ejecutaban una autoridad delegada por Dios dentro del pueblo de Dios. Es algo que algunas personas incluso llegan a considerar o catalogar y dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios implacable y es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, que es un Dios amoroso, lo cual es un pensamiento y una conclusión sumamente incorrecta, porque el único Dios verdadero es el mismo por siempre. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, Dios siempre ha instituido autoridades, jueces, magistrados, y estas autoridades tenían la responsabilidad de encargarse de los asuntos civiles dentro del pueblo de Israel. Y ahí surge algo que se conoce como la ley del talión o lex talionis en latín. Fueron instrucciones a los jueces de Israel
para que sea aplicado un principio de retribución exacta, especificando el castigo que merecía el malhechor, pero también limitando la compensación hacia su víctima a algo que sea equivalentemente exacto y no a algo mayor. En tal sentido, esa ley del talión, como se conoce normalmente, busca definir correctamente la justicia, pero también busca restringir las formas de venganza que probablemente muchos iban a tener, especialmente la parte afectada. Por lo tanto, la ley ojo por ojo y diente por diente no eran, repito, la ley ojo por ojo y diente por diente no eran instrucciones para ser aplicadas dentro de un contexto personal o individual. No eran instrucciones para ser aplicadas dentro de un contexto personal e individual, no eran para resolver conflictos en relaciones personales, sino que fueron directrices para resolver asuntos civiles, con la intervención directa de una autoridad o de un magistrado. Aunque lamentablemente los fariseos hicieron justamente lo contrario, junto con muchas otras personas también en la historia. Toman un principio de la Escritura, dado por Dios, Dios da estos principios, pero Dios lo da en un contexto civil o en un contexto de un tribunal, y toman ese principio y lo convierten en un principio para resolver sus asuntos o venganzas personales diarias. Veamos brevemente las tres escenas que en el Antiguo Testamento se mencionan de esta ley en casos puntuales. Éxodo 21:22. Éxodo 21:22. Dice la palabra de Dios: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Los seres humanos deben tratar sus situaciones, incluso las situaciones más adversas que pudieran tocarnos enfrentar, desde una perspectiva civilizada. No se da libertad para que el esposo tome un arma en represalia, ataque al ofensor, tomando él en sus manos la vida de este ofensor. No se da esa libertad. Al contrario, lo que está haciendo esta ley es restringir la venganza personal y se dirige al pueblo para que prevalezca la justicia, el orden. De lo contrario, si no hubiese estas instrucciones, cualquier nación se perdería o perdería las características básicas de preservar una sociedad. Hay un derecho civil que tienen todos los hombres y mujeres, y hay instancias judiciales, hay autoridades, hay jueces. Ellos, como dice el pasaje, juzgarán los jueces. Por lo tanto, hay un derecho civil a considerar para tratar dichos asuntos. Hay unas autoridades las cuales deben de tratar dichos asuntos. Claro que tiene derecho el esposo. Tienen derecho para poder reclamar sus derechos, sus daños causados. Tiene derecho, en el pasaje que acabamos de leer, tiene derecho para eso. Incluso si son directamente o indirectamente irreparables esos daños. Pero esos daños o esos perjuicios deben de ser determinados por los juzgados, por los magistrados, por los jueces, y no por una persona en particular. Segundo pasaje, Levítico 24:19. Levítico 24:19. Al que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Si vemos el contexto del pasaje, es muy similar, ¿sí? La ley del talión terminó siendo aplicada, no de forma personal o individual, sino desde el contexto civil.
Fue llevado, en el contexto menciona que fue llevado esta persona a Moisés, fue puesto en la cárcel, después fue emitido un veredicto final y luego se ejecutó el veredicto por haber blasfemado el nombre del Señor. El verso 17 incluso dice, asimismo deberían ser tratados sus asuntos dentro del contexto civil y no como quisieran. La ley del talión, insisto, no es para ser aplicada en nuestras situaciones personales o individuales, sino que fue dado dentro de un contexto civil. Tercer pasaje, Deuteronomio 19:15. Dice la palabra de Dios, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Nuevamente encontramos los mismos principios aplicados, donde se podría o está inmerso un veredicto de la ley del talión en el contexto, pero nos encontramos con un escenario civil. Hay testigos, hay acusados, hay acusaciones. Se nos describe, eso da la idea de un tipo de tribunal que toma una decisión y evidentemente hay un magistrado que toma también esa decisión. El asunto será tratado en ese contexto. La autoridad delegada ejecutará su autoridad conforme el Señor se la ha dado. Se presentará delante del Señor o delante de los sacerdotes o delante de los jueces. Se llevará a cabo una investigación del caso diligente. Y si llega a la conclusión, en el pasaje que leímos, se llega a la conclusión de que este testimonio, esta acusación es falso, entonces la ley del talión es aplicada. Como esta persona que dio testimonio falso pensaba hacerle a su prójimo, ahora así mismo le será hecho a él. Pero, como dice el versículo 19 de Deuteronomio, pero capítulo 19, versículo 20 y 21, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A quién se le podría ocurrir dar un mal testimonio bajo esa ejecución de veredicto por infringir los mandatos del Señor? El propósito de la ley siempre ha sido que la justicia sea satisfecha, que los ofensores reciban el castigo merecido, pero también que el mal sea restringido en medio del pueblo. Por eso era así de extrema en esos casos, pero no era aplicado por cualquier persona, eran las autoridades los que aplicaban eso. Y esto, evidentemente, si no fuera así, terminaría un caos absoluto, si no hubiese aplicaciones de leyes, ni hubiese juicios ni veredictos en ese sentido, deteniendo el mal. Entonces la justicia no debe ser tomada por las manos de cualquier persona. Cualquier individuo no puede tomar la justicia en sus propias manos, aunque las películas nos digan que sí. La anarquía nunca ha sido el camino. Para eso Dios mismo ha establecido el camino de las autoridades civiles. En tal sentido, nunca ha sido correcto que los discípulos de Cristo, los cristianos, nos impongamos una carga sobre nosotros mismos, interpretando la ley o las palabras de Cristo de una forma hiperliteral, como estaban haciendo los fariseos y escribas. Así tampoco debemos de justificar nuestro descuido a la regla. Ojo por ojo parece una regla muy cruel y vengativa, pero no lo es. Le fue dada de parte de Dios a los jueces para que ellos sean los que emitan juicios justos y claros. Y fue dada al pueblo para restringir, para prohibir todo tipo de venganza sin control. Frena, incluso esta ley, frena la venganza en el corazón de cualquier hombre orgulloso o que quiera salirse con la suya. Su objetivo más bien es detener, poner un freno a la ira, mas no promoverla. Por lo tanto, la ley talionis, la lex talionis o la ley del talión es santa, justa y buena, porque proviene de un Dios santo, justo y bueno, siempre y cuando se aplique en el contexto correcto y no la tomemos por nuestras propias manos. Esa es la respuesta que enseñaba la ley. Vamos al segundo punto, la respuesta que enseñaban los escribas y fariseos, que se resume en represalia y vengatividad. Nuevamente el mismo pasaje.
Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lamentablemente, como hemos visto con las anteriores ilustraciones, hablando del Sermón del Monte y los mandamientos de la ley de Dios, los maestros judíos habían errado en su interpretación y aplicación de dichas regulaciones. En este caso, ellos consideraron que esta ley del talión era una forma de venganza privada. En algún sentido, ellos decían, Dios me permite que cada individuo pueda tomar por sí mismo su venganza o su retribución con respecto a la ley. Si tu prójimo te saca un ojo, sácale tú también el suyo. Si te saca un diente, sácale también tú un diente. Imagínense cómo estuviésemos sin dientes ya si fuera así. Lo cual, como hemos visto en los pasajes del Antiguo Testamento, no era el sentido ni el propósito del texto o de la ley. Eso era una interpretación incorrecta, errónea y falsa de los judíos. Sin embargo, no solo es un asunto de los judíos de aquel tiempo. A lo largo de la historia, estos pasajes podrían ser, como ya dije, uno de los más conocidos en el mundo por los hombres, pero también uno de los más mal interpretados a lo largo del tiempo. El pastor MacArthur dice, en lo más profundo del corazón humano hay un espíritu vengativo y rencoroso. Es parte de la maldición del pecado. Y está ahí, en todos nosotros, manifestándose de formas extrañas. En lo profundo del ser humano reside esta actitud vengativa, al punto que en nuestra sociedad convertimos en héroes precisamente al perfil que tienen estas personas, a los fuertes, a los duros, a los valientes, a los machos, a los que toman venganza por sus propias manos, y se desprecia a los mansos, a los que no se vengan, a los que perdonan, a los amables, a los misericordiosos. A estos últimos se les dice débiles y cobardes, y a los primeros se los llama héroes en las películas y en el mundo. La respuesta ante los ofensores que enseñaban los escribas y fariseos o los maestros judíos era una donde predominaba las represalias y la venganza individual como una forma, decían ellos, una forma justa y válida de actuar contra el prójimo que te ofende. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron desviarse tanto en su interpretación si en los textos que hemos leído, en los libros de Moisés, se menciona claramente que debe haber un magistrado de por medio? Podría darse por dos razones esta desviación. Primero, porque la venganza o el tomar venganza por nuestras propias manos es una actitud natural de los hombres caídos. Que uno quiera vengarse por su propia cuenta, en privado, sin querer esperar la respuesta de las autoridades, existe un fuerte deseo de venganza en el corazón del hombre cuando es perjudicado. Y al parecer, los maestros judíos estaban interpretando la ley de Dios siguiendo su naturaleza y sus afectos corrompidos. Además, la historia también nos da una gran evidencia de cómo el pueblo judío era profundamente un pueblo vengativo. Constantemente se hace referencia a eso, al punto que el Señor determinó establecer algunas leyes o principios para lo que se conoce como las ciudades de refugio. ¿Por qué las ciudades de refugio? Porque evidentemente el corazón vengativo del pueblo judío quería tomar por sus propias manos venganza. Y entonces había ciudades de refugio donde hasta que se resuelva el asunto pueda salvaguardarse la vida de tal o cual persona o de tal o cual ofensor. También había leyes o principios para los vengadores de sangre o de la sangre. Y esto probablemente causó que los maestros judíos entonces adapten la enseñanza y la interpretación de la disposición y conducta común de su pueblo. Es decir, conforme se comportaba el pueblo, ellos estaban llevando a cabo las interpretaciones. Pero eso es incorrecto, así no debe ser la interpretación de la Escritura. Lo segundo, además de ser una actitud natural de los hombres caídos, lo segundo es que las acciones de los escribas y fariseos, en sus acciones se observa la práctica común de un mal maestro. ¿Cuál es una práctica común de un mal maestro? Es alguien que se adapta a las costumbres y comportamientos del pueblo,
aunque sean transgresiones a los mandatos de Dios, se adapta a esas costumbres y comportamientos del pueblo y adapta su doctrina y su práctica a ese comportamiento del pueblo y no a la verdadera piedad. Algo similar a lo que denunció el Señor con los falsos profetas en el tiempo de Jeremías. En Jeremías 23:14 menciona: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y en el capítulo 15, versículo 19 de Jeremías mismo también dice: por tanto, así dijo Jehová, Jeremías 15:19, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Uno de los problemas, o una de las distinciones claras, siempre ha sido una distinción esa clara, entre un falso maestro y un maestro piadoso, es decir, falso maestro, aquellos que no temen al Señor ni buscan el bien de su pueblo. Ellos van a conformar su doctrina y su práctica no a la palabra de Dios, sino a lo que hace la mayoría. Lo que hace la mayoría, entonces vamos a acomodar el mensaje para que sea recibido por la mayoría, porque eso es lo que quieren, aunque no esté de acuerdo con la verdad de Dios. Siempre ha sido una estrategia del enemigo, y eso destruye la verdadera religión y destruye incluso el alma de muchos, porque hay muchos engaños en medio de todo eso. Lamentablemente, la enseñanza de los escribas y fariseos motivaba los corazones de los hombres a las apariencias, a las codicias, a la dureza del corazón, a solo pensar en los asuntos terrenales, a aceptar la ley de Dios solamente para que se adapte a mi naturaleza y disposición, y en todo aquello que nos resulte fuera de mi forma de pensar, lo puedo desechar. Entonces, muchas de sus enseñanzas tenían ese matiz, un matiz erróneo y falso. Pero Santiago, por ejemplo, nos dice en Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La enseñanza de los escribas y fariseos había llevado el principio más allá de los tribunales oficiales y aplicaron esa ley a las relaciones personales y privadas. Insistían en justificar las venganzas personales, enseñando todo lo contrario a lo que el Señor pretendía originalmente, cuando entregó la ley. Y si esto no fuera suficiente, con todo lo que hemos mencionado, incluso algunos habían creado diversos mecanismos en donde ellos mismos reemplazaron la sanción que establecía la ley, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Esas eran las sanciones de la ley, Dios las dio. Pero algunos de ellos incluso cambiaron esto y empezaron a establecer, ¿qué cosa? Un tipo de retribución a través de multas o indemnizaciones monetarias. Es decir, ya no es ojo por ojo, sino págame esto. Ya no es diente por diente, págame esta cantidad. Hicieron todo eso sin hacer cambios en la Escritura. Estaban diciendo la Escritura, pero tergiversaron el espíritu de la ley. Le dieron más énfasis a lo contrario a lo que Dios quería, un énfasis opuesto. No pusieron límites a la venganza, que era lo que quería la ley. Más bien promovieron todo tipo de revanchas personales, como si el pueblo tuviera derecho de eso. Además de esto, es muy probable que para los tiempos del Señor Jesús, ya esta parte de retribución económica ya era incluso un sistema establecido ante los daños y perjuicios que alguien realizaba. ¿Era justo retribuir los daños y perjuicios? Sí, pero ellos lo reemplazaron en su práctica judía, aplicaron sanciones monetarias a cualquier caso, en cualquier situación, incluso en las relaciones personales o de venganzas personales que la ley prohibía explícitamente. Todo esto es una triste evidencia de cómo los hombres pueden incluso tomar algo santo, justo y bueno, como la ley de Dios, y por la tendencia natural de nuestro propio corazón pecaminoso,
entonces seguir ansiando la venganza, seguir ansiando la revancha hacia el prójimo, incluso si el daño que recibe es algo imperceptible, tomamos el lugar de jueces pretendiendo hacer justicia ante la ofensa personal recibida. ¿Cómo van a osar hablar contra mi santo nombre o apellido? Anhelando la destrucción del ofensor, deseando en la medida de lo posible que nuestros ofensores reciban el mismo daño o peor del que nos hicieron. Todo eso estaba en el corazón de la enseñanza de los fariseos, que justamente, como hemos mencionado hasta ahora, no tenía nada que ver con la ley de Dios. Eso nos lleva al tercer punto, la respuesta que enseñó Jesucristo: retribución y autocontrol. Leo nuevamente todo el pasaje, Mateo 5, capítulo 38 al 42, o el 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar para ti prestado, no lo rehuses. Luego de refutar el Señor Jesús a los escribas y fariseos en su errónea interpretación y falsa interpretación, ahora el Señor Jesús responde. Y Él dice: pero yo os digo, no resistan al que es malo. Lo primero que quiero dejar en sus mentes a considerar es la autoridad y la firmeza de quien está enseñando, de quien está hablando, sobre aquellos que son instruidos. Si es Cristo hablando a sus discípulos como lo es, no deberíamos tomar entonces ligeramente lo que Él está diciendo, sus palabras, como algo opcional. Depende de las circunstancias, depende de mi estado de ánimo, depende de mis posibles reacciones. De hecho, mientras meditaba en todo esto, pensaba yo mismo, ¿cuántas veces no me he preguntado qué haría yo en una situación como esa? Y la respuesta que siempre casi he dado es: cada uno reacciona de manera diferente, o dependerá del momento, de las circunstancias. Pero en realidad, hermanos y amigos que nos visitan, no debe depender del momento, de las circunstancias. No debe ser así para el pueblo de Dios o para los discípulos de Cristo. Porque es muy seguro de que mi reacción ante las ofensas del prójimo, por más imprevistas que sean, siempre tendrán como fuente principal lo que está lleno mi corazón. Por más reacción imprevista, mi reacción o mi respuesta va a ser conforme a aquellas cosas que está lleno mi corazón. Si mi corazón está lleno de agresiones, de venganza, de odio, de homicidios, si eso es lo que está lleno mi corazón, pues de esa forma voy a responder. Si nuestro corazón está lleno de las palabras de Cristo, como Él dice, entonces yo os digo, dice el Señor, convéncete de esto, llena tu corazón de esto. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Esta expresión, no resistáis al que es malo, se refiere a no traten de vengarse a quien les hace daño. Es decir, no tomen represalias ni físicas, ni emocionales, ni legales cuando alguna persona malvada les hace algún daño personal. No hagas de la autodefensa tu primer objetivo. No actúes ni te dejes dominar por el espíritu de falta de amor, de ira, de odio, de venganza. No resistas al malo con medidas que surgen de una actitud implacable, despiadada o vengativa. ¿Por qué? Porque los valores de un discípulo de Cristo deben de ser consecuentes con los valores de su Señor. En tal sentido, debemos mirar a Cristo y seguir su ejemplo. No resistas al malo, no trates de vengarse. Antes de considerar las 4 ilustraciones que menciona esta sección que leímos, estas ilustraciones prácticas, es importante hacer una aclaración. Así como los escribas y fariseos
se habían movido hacia un extremo. ¿Cuál era el extremo de ellos? Toma la ley de talión y aplícala a cualquier disputa personal o venganza personal. Ese era un extremo. También han existido en la historia otro tipo de personas que se han deslizado hacia el otro extremo. Es decir, toman una posición de argumentos diciendo, Jesús está enseñando en estos pasajes un pacifismo extremo. Entre ellos hay un famoso escritor ruso conocido como León Tolstoy, quien a lo largo de la historia, a través de sus escritos, ha influido mucho en el pensamiento de muchas personas. Yo recuerdo haber leído algún libro de él también. Pero dentro de esas personas conocidas, que fue influenciada por León Tolstoy, está alguien conocido como Mahatma Gandhi, que lideró un movimiento llamado de resistencia pacífica. Sus conclusiones entonces, yéndose al otro extremo, parece ser algo como esto. Jesús enseñó, dicen ellos, no debemos resistir al malo. Toman el pasaje de la Escritura y dicen, por lo tanto, deberíamos evitar todo tipo de oposición, todo tipo de conflicto. Eliminemos los ejércitos, eliminemos la policía, eliminemos los tribunales o los magistrados, o como dirían algunos, en otras palabras, vivamos la vida suave. Puesto que todas estas instituciones resisten al que es malo, ¿para qué complicarnos la vida con todos esos asuntos? Lo cual evidentemente, como hemos mencionado, no es el sentido del pasaje, no son las palabras de Cristo. No es eso a lo que se refiere. Yo os digo, no resistas al que es malo, no te levantes contra el maligno para pagar con el mismo agravio que te ha infligido de manera personal. Sin embargo, debemos aprender también que Cristo reconoce, o mejor dicho, Cristo no prohíbe resistir al mal mediante la defensa legítima. Cristo no prohíbe resistir al mal mediante una legítima defensa, a través de las autoridades, por ejemplo. Lo que está prohibiendo es las venganzas privadas y personales. Es decir, la Escritura parece hacer una distinción entre dos tipos de venganza por lo menos. Hay por lo menos dos tipos de venganzas en este sentido. Hay una venganza pública y una venganza privada. La venganza pública es cuando el magistrado, quien tiene la autoridad, el juez, según la justicia o la ley de Dios, castiga a una persona malvada que ha perjudicado a otro. Eso está totalmente permitido. Así debería ser las venganzas públicas. Romanos 13, capítulo 13, versículo 4 dice, hablando de las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Hay una venganza pública? Sí, y es correcta. Está dentro de la justicia. Pero también hay una venganza privada. En cambio, esa venganza privada es cuando quienes no son magistrados, es decir, la gente común como nosotros, a menos que aquí haya un juez o una jueza o algo similar, la venganza privada es cuando aquellos que no son magistrados, la gente común, se vengan de quienes les hacen daño en algún asunto de manera personal. Romanos 12:7 también menciona, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, son dos extremos sin base escritural. Por un lado, Tolstoy toma el pasaje de Jesús y desconoce las autoridades que Dios mismo ha impuesto para castigar al malvado. Pero por otro lado, la interpretación de los judíos usaron la ley para justificar sus venganzas personales. Entonces veamos estas cuatro ilustraciones que nos da el Señor para enseñarnos el tipo de respuesta que debemos de dar a nuestros ofensores a la luz de la Escritura. Lo primero que dice es, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Amén? La primera ofensa recibida tiene que ver con nuestra dignidad. ¿Ok? Es decir, aunque está hablando de una agresión hacia el cuerpo, un golpe, está tomando esa simbología, esa figura, pero lo más relevante aquí es el desprecio que se sufre. Para los judíos, uno de los actos más degradantes, creo que para cualquier persona,
que alguien podría sufrir era recibir una bofetada en la cara. Y de hecho un esclavo romano dijo, un esclavo prefiere ser azotado con un látigo antes que ser abofeteado con el dorso de la mano de su amo. En tal sentido, no solo se refiere al hecho literal de las aflicciones del cuerpo como el golpe o las palabras, sino está hablando del desprecio que se sufre y está representado por un golpe en la mejilla. Entonces la respuesta que se espera de los discípulos de Cristo cuando somos ofendidos en nuestra dignidad, en nuestro ego o en nuestro orgullo es, en lugar de querer vengarte, resiste, domina tu espíritu, ofrece la otra mejilla, que significa no busques represalias contra tu ofensor. Y si quieres un ejemplo claro para esto, lo tenemos en Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alguien podría decir, está bien, pero también la Biblia dice, Jesús no siempre estuvo callado, Jesús también respondió en muchas ocasiones, como por ejemplo, cuando Jesús responde al alguacil mientras estaba siendo interrogado por el sumo sacerdote. En Juan 18:23 menciona, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Es verdad que Cristo respondió en este momento, pero su respuesta no fue un asunto siquiera de defender su propia integridad. Él estaba argumentando delante del sumo sacerdote, estaba respondiendo, estaba hablando evidentemente de su obra, de sus acciones, y fue interrumpido a través de un golpe. Entonces no pensemos que Jesús no puso la otra mejilla allí, porque la siguiente escena o los siguientes pasajes y capítulos describen claramente que su obra no terminó con esa respuesta. Al final sabemos que Él puso la mejilla muchas otras veces más. Lo maltrataron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza, le arrancaron la barba, se burlaron de Él, lo azotaron, lo colgaron en una cruz y estando allí, casi sin poder respirar, dijo en voz alta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es poner la otra mejilla también, especialmente la última parte, perdonar a los ofensores. Nuestro problema es que la mayoría de veces no estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Es decir, tomamos represalias hacia nuestros ofensores, pero en asuntos personales, por nuestra dignidad, por nuestro nombre, por nuestro ego, que ha sido mancillado. ¿Cómo osas referirte a mí de esa manera? En ese caso somos prontos para responder, reclamar nuestros derechos, y queremos incluso aplicar la ley del talión ante asuntos personales. Hemos visto que la ley del talión no es para asuntos personales. Los fariseos actuaban, ellos cuando actuaban, ellos nunca querían poner la otra mejilla, por eso que tomaron la ley de manera incorrecta. Siempre querían ganar, siempre querían salirse con la suya, siempre querían recuperar lo perdido, siempre reclamaban sus derechos. Pero esa era la justicia de ellos. Jesús está enseñando todo esto para que nosotros veamos cómo es la justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y la vida de justicia de Cristo y de sus discípulos es distinta. Cuando alguien te trate de una forma menor de lo que crees merecer, cuando alguien toma tus derechos y afecta tu dignidad, pon la otra mejilla. No tomes represalias inmediatas con respecto a eso. Ruega por la ayuda del Espíritu Santo. Toma aquello que quieren darte y soporta. Recuerda que si eres un hijo o una hija de Dios, tu dignidad no descansa en la ofensa que te hicieron. No descansa en eso que te quitaron. Tu dignidad descansa en aquel a quien representas. Por lo tanto, actúa de manera consistente con quien eres en Cristo.
Lo primero entonces, la primera respuesta que nos da el Señor Jesús de manera práctica es esa parte de poner la otra mejilla. No se refiere literalmente a recibir otro golpe, sino a no responder, a no buscar venganza de forma inmediata. Segundo, sigue siendo el texto de Mateo 5, 39 en adelante. A que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La segunda ofensa recibida tiene que ver en cambio con nuestra seguridad. Como ya hemos mencionado, no es un asunto netamente personal. Parece que el escenario que está planteando aquí el Señor al decir el pleito, el quitarte la túnica, déjale también la capa, parece que ese es un escenario judicial, en donde una persona X busca despojar a otra de sus bienes. Es decir, alguien puso una demanda, interpuso una demanda, quizás una demanda justificada incluso, porque quizás la persona demandada sí tenía que pagar eso que se le está demandando, y la parte que demanda quiere tomar los bienes, incluso los más cercanos de la otra persona, como su túnica, es la ropa como la ropa interior. La persona demandada quiere tomar todo para recuperar lo que le corresponde. Entonces, dice el Señor, si esa demanda es justa, debes hacer aquello que se requiere. Por lo tanto, muestra tu buena disposición para querer solucionar el asunto y no seguir ahondando el problema con demandas, acusaciones. Tu respuesta debe ser, tú me pides la túnica por este asunto, está bien, yo te voy a dar incluso la capa, pero estemos en paz. No estoy enojado porque me interpusiste una demanda, no estoy reclamando mis derechos, no lo hago con un corazón orgulloso, simplemente reconozco que es justo tu reclamo. Y como no tengo nada más que darte, toma incluso esto que me sirve a mí, para mi protección, para el frío de las noches. Toma todo lo que tengo. No me aferraré a eso, no me aferraré a esas cosas, porque en esas cosas no descansa mi seguridad. Con tal de saldar este asunto que justamente reclamas, no amargaré mi corazón por la pérdida, no tomaré represalias, lamento lo sucedido. Solo quiero estar en paz contigo y con mi Dios, por la gloria y honra del nombre a quien represento. Aunque es una escena difícil de digerir para nuestro corazón, es la realidad, pero nuestro corazón a veces nuestro corazón busca tener seguridades en las cosas o posesiones las cuales no queremos soltar. Debemos de saber que muchas veces también algunos querrán aprovecharse de nosotros, también. Algunos querrán aprovecharse de nosotros. Spurgeon dijo correctamente, a veces los cristianos, a veces tenemos que ser el yunque, mientras que los malos son los martillos. Pero una escena bastante práctica de esto lo encontramos en Lucas 19:8. Un personaje llamado Zaqueo dice el Señor con respecto a Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces este hombre salvado por la gracia de Dios entendió quién era. Este hombre salvado por la gracia de Dios entendió quién era su seguridad. Su seguridad no estaba en las posesiones que había conseguido ilícitamente. Él vio la necesidad de dar la túnica e incluso la capa a todos aquellos que había defraudado. El corazón regenerado entonces no se aferró. Su seguridad que estaba en su Señor, en su Salvador. Entonces al que te pida, te lleve a pleito y quiera quitarte la túnica o dejarte la capa, recuerden, estamos hablando de un contexto civil, un juicio, una demanda justa, que para solucionarlo, como cristianos quizás vamos a tener que dar más de aquello que se nos ha demandado, con tal de saldar el asunto y estar en paz con todos los hombres. Tercero, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La tercera ofensa recibida tiene que ver con nuestra libertad. Dentro del contexto del Imperio Romano existía una ley. Cualquier funcionario, o particularmente también los soldados romanos, podría reclutar a cualquier persona común que encuentre en el camino, dentro del imperio,
Entonces, y obligarle a llevar a cabo cualquier deber o cualquier servicio público. Entonces, en el caso de los soldados romanos, ellos podían tomar a cualquier persona y decirle, según la regulación la ley decía, puedes decirle que te lleve la carga hasta 1 milla. Eso decía la ley. Entonces, cualquier soldado romano podría solicitar a alguien que le ayude a llevar sus mochilas, sus cargas por 1 milla y nada más. Una escena típica de esto la encontramos con el mismo Señor Jesús. En su camino al Gólgota, obstaculizado, impedido, no pudo cargar más la cruz sobre sus hombros. Y encontramos en escena que los soldados romanos inmediatamente tomaron. No es que le preguntó, ¿qué te parece si tú le ayudas a este hombre a llevar? Lo tomaron en el camino al conocido Simón de Cirene y le obligaron a llevar la cruz. Entonces, y él tuvo que cumplir, porque si no moría, probablemente ahí mismo. Y otra escena quizás más contemporánea, que puede ser más familiar para nosotros, es el tema de las votaciones. Ustedes saben, si usted decide ir a votar temprano, o muy temprano, probablemente la mesa donde le toque sufragar no tiene todos los integrantes, y el militar encargado quizás le va a decir que usted tiene que quedarse en la mesa para completar el número de los integrantes de la mesa. Quizás el militar tiene el derecho o no para hacerlo, pero le dice que tiene que quedarse en la mesa y está, en algún sentido, a costa de tu libertad. ¿Ok? El punto es, el Señor nos dice, tu respuesta como discípulo debe ser ante estos casos, no solo lleves la carga por 1 milla, sino que muéstrale gracia y ve con él 2. Restringe tu derecho. Tú tienes la libertad para circular, tienes la libertad para hacer esto o lo de acá. Tú tienes esa libertad, pero no reclames eso. No entres en pleitos porque alguien está restringiendo esa libertad tuya. No te resistas. Tu libertad es verdadera, pero si alguien demanda esto de ti dentro de un contexto civil, muestra una disposición para hacerlo y caminar más aún. Tu verdadera libertad no está en hacer lo que quieras al final. Tu verdadera libertad está en Cristo y en la gloria de su nombre, en buscar la gloria de su nombre. Cuando vemos a Pablo escribiéndole a Filemón, él escribe para interceder por Onésimo, un esclavo sobre quien Filemón tenía derechos porque se había escapado. Y le escribe para que le dé un trato piadoso y misericordioso. Ahora Onésimo ya era un creyente. Y en Filemón 1:21 le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Él estaba pidiendo gracia y misericordia para este siervo, para este esclavo, pero él reconoce, le dice, yo sé que tú harás más. No solo caminarás 1 milla, caminarás 2. Aunque es justo tu derecho sobre él, tú harás más que eso. Cristo llama a los discípulos a responder, que no amemos a nuestra libertad o derechos más que a Dios mismo. Incluso si las autoridades o las duras autoridades que nos pueda tocar convivir, en algún momento demanden o restrinjan nuestra libertad en algún sentido, debemos de responder no con amargura, no con enojo, no victimizados, sino con alegría, estando dispuestos incluso a hacer mucho más allá de lo que se nos exigió, avanzando otra milla. Y esa milla que la avancemos por iniciativa propia, por la obra del Señor en nuestro corazón. Mucho de esto a veces luchamos en las propias casas, ¿no? Con los hijos. Te dije que barras, ya barrí. ¿Por dónde? Por donde pasé yo solamente. Esto, hermanos, padres, eso se aprende desde la casa, en cosas tan básicas, en las instrucciones que damos a los hijos. Cuando no las hacen, o cuando quieren hacerlas solo o a medias o por cumplir, y no ayudar más allá de lo que se les dice. ¿Qué usted pretende que un hijo que vivió de esa manera durante toda su vida va a querer acompañar a alguien más 1 milla o ayudar a alguien más cuando sus derechos están siendo restringidos? No va a hacerlo, porque no ha sido tampoco instruido en ese sentido. Son aspectos prácticos a considerar en esa parte. Al que quiera
te obliga a llevar una carga. A veces no queremos compartir ni 15 minutos, ni una hora, no, ya tengo hambre. No, es muy lejos. O sea, a veces queremos más ver por nuestros propios derechos y no caminar con otros un poco más, aunque nuestros derechos, los cuales tengo, puedan ser restringidos en algún momento. Cuarto, y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La última ofensa recibida tiene que ver con nuestra propiedad. Recordemos, quien pide o quien quiere tomar prestado en esta escena no es nuestro mejor amigo, no es nuestro hermano, ni siquiera nuestra madrecita. Quien está pidiendo aquí es alguien que nos ha causado daño, es alguien que nos ha ofendido, o por lo menos que está siendo inoportuno en su petición. Sin embargo, al parecer, en la escena que se describe, hay una necesidad real. Hay una necesidad real. Es decir, no es un engaño. El ofensor, aunque es un ofensor, necesita algo, está pidiendo algo que necesita. No estamos hablando, por si acaso, de aquellas personas que toman como forma de vivir o de lucro la mendicidad. No estamos hablando de esos casos, que hay muchos. Tampoco estamos hablando de aquellos que piden para algún tipo de vicio o cosas similares. Ese no es el caso. La escena parece aquí, hay una verdadera necesidad, hay una necesidad real. Y en esos casos necesitamos ser diligentes y sabios en el uso de los recursos. Por un lado, para no promover prácticas pecaminosas de dar dinero o ayuda a quien no la merece o no la necesita. Y por otro lado, Jesús nos dice, tu respuesta, tú eres mi discípulo, tu respuesta es, no des la espalda, no rehuses ayudar. Entrega la ayuda que se está solicitando conforme a tus posibilidades, claro está, pero no des la espalda. Y cuando des, no lo hagas con amargura, no lo hagas con dolor, no lo hagas de forma mezquina o de forma egoísta, ni menos, no lo hagas aprovechándote de la situación. Yo te presto, pero me pagas unos 20% de interés. Ya sabes, yo por aquí paso la otra semana con el interés. No te aproveches de la necesidad de tal persona, como hacían los usureros cobrando intereses. Nuestra respuesta y actitud debe ser dar con generosidad y amabilidad. Deuteronomio 15, versículos 7 al 8, dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. De todas maneras, también usted debe saber, si usted presta, y le prestan, y son dadivosos con usted, y usted no paga, no venga a quejarse cuando vengan a quitarle la túnica, justamente reclamando el pago. Pero aún pienso yo que cuando uno presta, a veces tiene que hacer la idea como que ya regaló. Porque quizás la necesidad no permite de la persona que pueda devolverte. Y al final, como lo hacemos para el Señor, entonces debemos de ser conscientes también de eso. Hay mucha sabiduría que buscar en ese sentido. Esas son las 4 aplicaciones. La siguiente semana vamos a ampliar un poco más en las respuestas con respecto al Señor Jesús, cómo nos dice que debemos de responder hacia nuestros enemigos, ofensores. Pero termino con unas aplicaciones finales. Primero, debemos cuidarnos de tener la misma actitud de los escribas y fariseos. ¿Cuál? Ellos tomaban la palabra de Dios, tomaban su ley y la adaptaban a su conveniencia o a su situación. Hay cosas que son muy claras en la Biblia y haríamos mal en forzar sus mandatos para que nos beneficien más a nosotros que a otros. Todos los verdaderos discípulos que han sido unidos al pacto de gracia en Cristo Jesús han sido capacitados. Recuerden que todos estos mandatos, todas estas instrucciones son para los cristianos. Si usted no es cristiano, usted no ha sido todavía capacitado por la gracia de Dios para obedecer la ley en esa magnitud. Usted necesita de Cristo. Los creyentes han recibido la Escritura en sus corazones y hemos sido capacitados para vivir de esta manera. Segundo, debemos mortificar cualquier actitud vengativa en nuestro corazón.
Hermanos, todos los días, sí es así, porque todos los días somos tentados a actuar de manera vengativa, en alguna u otra forma. Y debemos de cuidar, mortificar eso, de querer hacer prevalecer mis derechos. Primero yo, después tú. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con él. Sino con el bien vence el mal. Tercero, debemos de considerar un escenario común donde vamos a poner en práctica. ¿Cuál es el escenario más común donde vamos a poner en práctica la no aplicación de la ley de talión y la aplicación más bien de poner la otra mejilla, de dar la capa? ¿Cuál es el escenario más común? El más común es donde convivimos todos los días nuestra familia. Esposo, esposa, padres, hijos, es el escenario más común donde vamos a poner en práctica cada una de estas cosas todos los días. Y no para poner en práctica la ley de talión. Ah, tú me dijiste es tu esposa, yo te voy a decir lo de acá. Tú me dijiste A, yo te voy a decir Z. No, es más bien el escenario más común para restringirnos, para morir a nuestro ego, para morir a nuestro yo y actuar no con actitudes de desprecio, palabras hirientes o miradas desagradables, sino para aprender a perdonar el agravio, a soportar como el Señor nos llama a hacerlo. El segundo escenario común, también donde podemos poner en práctica todo esto, es la iglesia. Esos hermanos que están a su alrededor ahorita mismo, esos hermanos tan bellos, tan hermosos, tan agradables, a veces le van a ofender, a veces le van a tratar mal, a veces no lo van a saludar, no se van a acordar de su cumpleaños, no le van a celebrar con la torta, justamente cuando esté viendo no hubo torta, o qué sé yo. Y no por eso, ¿sí?, se va a llenar de enojo, de ira, de amargura y a aislarse de los demás. Este es el escenario también donde podemos poner en práctica todo esto. Para finalizar, el Señor Jesucristo nos llama a vivir de tal manera que sus discípulos, en donde sea que estén, aprendemos a seguir las pisadas. Estas son las pisadas de Jesucristo que hay que seguir. Pero nuevamente, si tú no has experimentado esta gracia de Dios, debes saber que tu principal enemigo ahorita, si no eres creyente, tu principal enemigo ahorita no es el que te hizo daño. Tu principal enemigo es Dios mismo. Estás enemistado con Dios, la ira de Dios está sobre el impío todos los días y la única forma de reconciliarte con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La primera relación que necesitas restaurar es la relación con Dios, al ser su enemigo por causa del pecado. Pero Dios ha provisto de un medio, ha provisto a su Hijo, quien murió en la cruz por tus pecados, por nuestros pecados, para darte un corazón nuevo, una vida nueva, que ahora te enseña a vivir de esta manera, como Cristo demanda. Sin el Señor Jesucristo no podrás cumplir con este mandamiento en la forma como Dios lo demanda. Por lo tanto, necesitas venir a Cristo, restaurar, reconciliarte con Dios y luego de eso poder vivir con tu prójimo en paz. Oremos. Señor, gracias por llevarnos a meditar en tu ley, por darnos luz con respecto al propósito de la misma y por quitar de nuestra mente y ayudarnos a quitar esas presuposiciones que muchas veces hemos vivido y actuado. Perdónanos si hemos usado la ley del talión a nuestra conveniencia y para nuestros asuntos personales. Ayúdanos más bien a usar la ley de la gracia al perdonar a nuestros ofensores, al actuar de manera justa, al restringir la venganza en el corazón, al guardarnos el odio, al perdonar. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en la ley de la gracia más bien y dejar los asuntos de justicia para las autoridades. Y si las autoridades no son competentes,
dejar la justicia para Dios, porque suya es la venganza y Él pagará. Ayúdanos a descansar en eso y a no tomar por nuestras propias manos venganza hacia nadie, aún en la situación más adversa y dolorosa que nos toque pasar. Ayúdanos a descansar en tu justicia y no en la nuestra. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.